porque siempre hay alguna bulla externa, pero no ha sido posible, así que si hay alguna bulla, por favor, las excusas del caso. ¿Me comentan, por favor, si ya se está visualizando la presentación? Sí, se visualiza. Gracias, Dianita. Bueno, buenas noches con todos. Hoy tenemos la segunda sesión del curso de capacitación. En la clase pasada estuvimos viendo algunos conceptos básicos y iniciando con la introducción del tema. Les conté al inicio cuál era la lógica que seguía esta tarea y el crimen organizado que está dentro de esta tarea. Les comenté también sobre los conceptos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los cuales vimos. También les conté cómo era que el sujeto obligado participaba en este gran sistema, en qué parte, en qué etapa. Vimos esta diapositiva, la voy a poner solamente para que se recuerde, sobre el sistema antilavado y contra el financiamiento del terrorismo. Estuvimos viendo también las responsabilidades que tienen los sujetos obligados, una serie de responsabilidades y las conversamos a detalle. Conversamos también acerca de quién es el oficial de cumplimiento, cuáles eran los requisitos que debía tener el oficial de cumplimiento, el perfil, la responsabilidad, las actividades. Estuvimos conversando varios puntos y casi al final de la clase iniciamos lo que era el contexto normativo, comentamos un poco sobre este organismo llamado Gafi y las 40 recomendaciones que datan del año 2012. También vimos algunas de las normativas. Cabe mencionar que en una sola diapositiva no van a entrar todas las normativas que se tienen que revisar. Acá están solamente las principales, un esbozo de las mismas, dentro de la cual está la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera. Es importante que sepan que en este caso la ley tiene un reglamento, que es un decreto supremo 020, ¿correcto? Y que es el que está vigente a la fecha. Les comenté en esa clase porque me preguntaron cuál era la dinámica o la lógica que se seguía para que una actividad fuera considerada como sujeto obligado, y comentábamos que es porque el Estado considera que es una actividad vulnerable al riesgo de lavado de activos. Y el riesgo de lavado de activos es que esa actividad sea utilizada por el crimen organizado para introducir dinero de procedencia ilícita al sistema y mezclarlo de forma tal que obtengan dinero ya lícito, dinero ya lavado. Estuvimos comentando y acá nos quedamos. Hasta allí hubieron varias dudas, hubieron varias cosas, pero nos quedamos aquí en la clase pasada respecto de cuál era el alcance y el objetivo del presente curso, y dijimos que el presente curso, su alcance está en la resolución 789, es decir, en los sujetos obligados bajo la supervisión de la UIF Perú, y en abogados y contadores. Primero vamos a comenzar con esta norma, que es una norma macro, la 789-2018, y adicionalmente a eso estuvimos hablando que hay dos personas, una que me parece que está en notaría, que es la oficial de cumplimiento según lo que recuerdo que me comentó la clase pasada, y una de cooperativas. Ambas actividades tienen otras resoluciones que no son esta, la 789-2018, sino son otras resoluciones y tienen otra lógica que trataremos de ver en el alcance del curso, aunque sea un pedazo, pero de todas formas, estas actividades es importante que las comprendan porque siendo una cooperativa o siendo una notaría, ellos pueden tener, sobre todo siendo una notaría, ¿no? Clientes, agentes inmobiliarios, construcción inmobiliaria. Entonces es importante que lo conozcan también para que manejen el riesgo de sus clientes. La cooperativa
me parece que funciona de manera diferente dependiendo del tipo de cooperativa. Creo que tienen un tema de ahí con los socios, que son los que ponen el capital, pero digamos que los criterios que vamos a ver a continuación también le pueden servir, sobre todo considerando que en el tema cooperativo se inició aplicando la resolución 60, que es una resolución que no es de este curso, tiene más o menos la misma lógica y la misma dinámica. Entonces, siendo así, habiéndonos quedado en esta presentación, ya la pongo en grande para continuar con el curso del día de hoy. Bienvenidos a todos. Entonces, decíamos que la resolución 789 tenía un alcance que eran agentes inmobiliarios, empresas mineras, de compraventa de divisas, construcción inmobiliaria, dentro de las cuales, por lo que vi en la clase, por lo que conversamos el lunes pasado, hay personas dentro del curso que están en la actividad minera, pequeña minería me parece que comentaron. Hay personas que están en construcción e inmobiliaria, me parece, y bueno, por eso es que están destacadas en este momento en la diapositiva en color negro. Entonces, importante comentarles, todas las normas, casi todas las resoluciones que emite la UIF van a comenzar con una obligación que viene o proviene también de la ley general de la ley que hemos hablado, que es la ley madre. Entonces, esta obligación es que el sujeto obligado tiene que implementar un sistema de prevención. Hoy por hoy es un sistema de prevención y gestión del riesgo. Sin embargo, las normas lo siguen llamando SPLAF, como está en el título, que es Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Y bueno, te dicen que tienes que implementar esto mediante una gestión de riesgo, pero la norma no te dice cómo tienes que hacer para poder implementarlo, simplemente te dice que tienes la obligación de hacerlo. En ese sentido, lo que vamos a tratar de ver a continuación es cómo es que este sistema de prevención debería ser implementado en las distintas empresas. En los casos de abogados y contadores lo vamos a ver en una clase aparte, porque ellos tienen menos obligaciones que los sujetos obligados supervisados por UIF. Entonces, este sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tiene que tener unas cosas mínimas, tiene que iniciar por algo mínimo, por algo básico, por algo que toda empresa, todo sujeto obligado debería hacer. Y es tomar en consideración la naturaleza y el tamaño de su organización. Habíamos visto que el oficial de cumplimiento debía tener experiencia laboral previa en la actividad que tenía el sujeto obligado preferentemente. Y esto es porque esa persona va a tener muchas veces la responsabilidad de levantar información. Dependiendo del tamaño de la empresa de la que estemos hablando, sabemos que, y lo habíamos conversado también en la clase pasada, sabemos que los sujetos obligados pueden tener distintos tamaños. Incluso uno de sus compañeros me había indicado de que ellos eran una empresa de pequeña minería y si siendo una empresa de pequeña minería también tenían que implementar todas estas cosas. En algunos casos también habían puesto el hincapié en el chat, me parece, de que empresas constructoras pequeñas, si tenían que implementar todo esto, si eran sujetos obligados o no, y la respuesta se les dio la clase pasada y fue que sí. En ese sentido, es importante que esta persona que es responsable de esta implementación, que la norma llama oficial de cumplimiento,
conozca la dinámica del negocio, porque la idea es que la gestión de cumplimiento, la idea de la gestión de riesgos es que sume y que genere una ayuda y una rentabilidad al negocio. La idea no es que estas obligaciones estén peleadas con el negocio e implementarlas sea más bien visto como algo oneroso, como algo trabajoso o como algo de ¿para qué lo tengo que implementar? De hecho, en el transcurso del curso vamos a ver casos, ejemplos concretos de por qué esta gestión realmente les puede sumar y puede, bien implementada, resultar en un beneficio para la propia empresa, para la propia gerencia general, para el propio directorio, en el caso que la empresa cuente con dicho órgano. Entonces, es importante comentarles que no estoy con muy buena señal de internet, por lo tanto, si se entrecorta la comunicación, me avisan por el chat. Si es que algo no se escucha, me avisan por el chat para repetirlo. Yo voy a tratar en esta oportunidad de hablarles un poco más despacio de lo que suelo hablar, justamente por el tema de la internet. Entonces, en cuanto al sistema, en cuanto a la implementación, en cuanto a la obligación de la implementación de este sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, esta persona que lidera esta implementación, llamado oficial de cumplimiento, tiene que considerar la naturaleza y el tamaño de su organización para poder de esa forma implementar la norma generando el menor perjuicio posible para su negocio, tomando en consideración la complejidad de las operaciones, los riesgos, las necesidades y las características. Tiene que, esta persona puede ser un único funcionario. Yo de hecho les había puesto en una de las diapositivas, me parece, una persona que, voy a ver si lo encuentro para ver si el grafiquito me ayuda un momentito. Se colgó esto. En una de las diapositivas les había puesto un dibujo que me parece que no está. Creí que estaba. Era un dibujo básicamente de una persona que parecía un pulpo. Y en ese sentido, a veces la función del oficial de cumplimiento se va a sentir así. La norma pide tantas cosas que a veces el oficial de cumplimiento va a sentir que tiene que ser un pulpo para poder llevar a cabo las obligaciones que tiene que ejecutar, y muchas veces el problema, o muchas veces a lo que se enfrenta, al reto que se enfrenta este oficial de cumplimiento, es que no necesariamente la función de oficial de cumplimiento la ejecuta de manera exclusiva. No necesariamente esa función la hace a dedicación exclusiva, sino mayoritariamente la hace a dedicación no exclusiva en el caso de este tipo de sujetos obligados. Si hubiera algún grupo de sujetos obligados acá o algún oficial de cumplimiento que lo tenga de dedicación exclusiva, excelente. Si no, la gran mayoría va a estar en el lado verde de dedicación exclusiva, y normalmente es una sola persona, y a veces esa sola persona no tiene gente a su cargo para delegar esas actividades. Entonces es complicado llevar a cabo todo lo que vamos a ver a continuación. Tomando eso en cuenta, es muy necesario que el oficial de cumplimiento se involucre en el negocio para que pueda entender la naturaleza y el tamaño de la organización y pueda de esa forma sustentar a quien corresponda que se requiere más o menos personal para ejecutar las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de este curso, tanto de manera teórica como de manera práctica. En esa línea, allí en negrito, van a ver este tema de que es necesario que este sistema considere
considere los recursos humanos, logísticos y presupuestarios suficientes para las labores que son sensibles a realizar. Entonces, muchas veces, en algunos casos, me ha tocado ver que las áreas de cumplimiento no tienen ni los recursos a nivel humano o a nivel logístico o incluso presupuestario. Muchas veces es un presupuesto muy chiquitito, por no decir inexistente. Entonces, una de las cosas que tiene que quedarles claras a quienes están participando hoy día en el curso es que este sistema necesita que a partir de la naturaleza y el tamaño de la organización en el que ustedes estén, a partir de la complejidad de las operaciones, a partir de los riesgos que tienen, puedan sustentar los recursos humanos, logísticos y presupuestarios que se requieren para llevar a cabo esta función. Porque, bueno, lamentablemente el oficial de cumplimiento no es pulpo ni tiene superpoderes como los personajes de Marvel, es una persona como ustedes y como yo, con ciertas capacidades limitadas. Entonces es importante que se involucre. En este tema de esta implementación del sistema SPLAF, que vamos a ver a detalle en varias de las diapositivas que vienen a continuación, dentro de ese involucramiento, recuerden estas palabras de naturaleza y tamaño de la organización, porque vamos a ver que la norma te pide establecer una metodología para la gestión de riesgos, vamos a ver qué criterios necesitamos tener para esa metodología, vamos a ver que te pide tomar en consideración factores de riesgos que ya la norma te establece con claridad, que es el factor de riesgos clientes. Para el caso de, entiendo para el caso de cooperativas, no sé si sea, no me acuerdo si en cooperativas era Pilar o Liliana, creo que Liliana. En cooperativas, en Liliana, acuérdate de que el término cliente en estricto no existe, entonces cuando hablamos en cooperativas, cliente se entiende al socio. Pero básicamente esta implementación tiene que haberse hecho porque tienes una obligación de conocimiento a este socio, que para efectos de esta norma es tu cliente también. Entonces, recuerden que esta norma les va a decir que uno, tienen que tener o incorporar una metodología, dos, tienen que tomar en consideración ciertos factores de riesgos, clientes es uno de ellos, colaboradores es otro de ellos, la norma lo llama trabajadores. Entonces, cuando yo me refiera en adelante en la clase, en las diapositivas como colaborador, entiéndase por favor que me estoy refiriendo a trabajador. Proveedores es otro de los factores de riesgo que la norma considera, y hay un factor de riesgo que no está necesariamente puesto expresamente en la 789, pero que la UIF lo está pidiendo, lo está solicitando en varias visitas, que es el factor de riesgo contraparte, que también veremos en su momento. Entonces, repito, es muy importante que tomen en consideración que esta persona que va a liderar la implementación de este sistema tiene que tener un perfil profesional dentro del cual debería tener experiencia en las actividades propias del sujeto obligado. Porque no es lo mismo implementar un sistema en el sector minero, que tiene unos riesgos determinados, que funciona de una determinada forma, y conforme vayamos viendo, vamos a ver los ejemplos, que en el sector automotriz, que funciona de otra manera totalmente diferente, y en cualquier otro sector. Por lo tanto, por más que uno pueda tener experiencia en un determinado sector, entender cómo funciona, cuál es la naturaleza de las cosas, cuál es el tamaño de la organización, te ayuda para que la implementación sea exitosa y cumpla con los fines que se requieren. Tengo un comentario en el chat.
Buenas noches para gente de aduana. Hola César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? César, nosotros estamos ubicados en las 7, 8, 9 en cuanto al curso. Los agentes de aduana, déjame verificar porque me parece que dentro de esta norma no están. Sí, efectivamente no están dentro de esta norma. No sé, allí tendríamos que ver cómo podemos apoyarte con este tema, porque en la clase del día martes yo más o menos levanté los intereses del resto de tus compañeros con el objetivo de prever cómo los incorporaba a las horas, aunque no estuviera comprendido dentro del alcance del curso. Déjame ver si puedo hacer algo con respecto a este tema, pero dentro del alcance de este curso esa normativa no está. Por eso estamos viendo ahorita las 7, 8, 9. Para casa de préstamos sí, para casa de préstamos sí está. Yo les he puesto una diapositiva, Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y en esa diapositiva está el alcance de este curso. Creo que se las voy a volver a poner un segundito para que la vean, pero casa de empeño me parece que sí está en este tema. Siempre y cuando que sea empeño, por ejemplo, hay casas de empeño que son temas de oro, por ejemplo, de metales preciosos, de ese tipo de casa de empeños. César, no te preocupes, entiendo perfectamente, pero déjame ver cómo lo podemos verificar, ¿de acuerdo? Voy a continuar porque si no, no voy a poder cerrar el tema del resto de tus compañeros y vamos a tener un problemilla por ahí. Entonces, repito lo que les estaba diciendo, es importante para todos que tengan claro y que tengan en cuenta lo que es fundamental, que conozcan su negocio. Es muy importante conocer el negocio para de esa forma poder implementar la gestión de riesgos y que ésta sea efectiva. Me van a disculpar un momentito, pero trato de pasar las diapositivas y como estoy con la internet lenta, se me hace un poco complicado. Les comentaba hace un momento que esta implementación de este sistema de prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se hace tomando en cuenta los factores de riesgo. Vamos a iniciar con el factor de riesgo cliente. En ese sentido, es muy importante que ustedes tomen en cuenta las definiciones, qué se entiende por cliente, qué se entiende por beneficiario final. Es muy importante que lo tomen en consideración y en esta diapositiva me voy a tomar un tiempo para que espero se entienda y se comprenda el por qué es importante este tema de los conceptos y por qué es necesario que ustedes lo interioricen y si están en la posición de ser oficiales de cumplimiento o si están en la posición de asesorar a alguien que vaya a ser oficial de cumplimiento, lo tengan en consideración. Estos conceptos de cliente y beneficiario final tienen que estar claramente establecidos en su manual de prevención y gestión de riesgos de lavado de activos. Para efectos del curso le voy a llamar manual PLAF. Por favor, tómenlo en consideración, así como les dije que con respecto al factor de colaboradores, yo utilizo ese término que es sinónimo al de trabajadores que utiliza la norma. En ese sentido, ¿por qué es importante que ustedes interioricen y aterricen esa definición de qué cosa se entiende por cliente? Porque tu conocimiento va con respecto de con quién estás contratando y con quién a quién le estás brindando el producto o servicio que ofreces como sujeto obligado. Hay varias discusiones que ha tenido la SBS para el sistema financiero donde distinguen lo que es cliente de lo que es usuario o
que también lo llaman así cliente recurrente de cliente no recurrente, y en el sistema financiero han caído, en mi opinión personal, en el error de aceptar al regulador el hecho de que incluya a los usuarios y que incluya a lo que ellos llaman como cliente no frecuente dentro de esta dinámica. Pero en aquellos sujetos que están supervisados por UIF, aún no se ha, digamos, llegado a ese nivel, y esperemos que si todos los sujetos obligados que son supervisados por UIF le explican y hablan adecuadamente con el regulador, no se llegue tampoco, porque sí es un perjuicio y es oneroso para implementar. Entonces, estos términos o este tema que lamentablemente es un poco teórico, es crucial que lo entiendan y lo comprendan a plenitud para poderlo aplicar adecuadamente, porque el aplicarlo correctamente, el consignarlo de forma clara en su manual PLAF, va a ayudarlos a ustedes en la posición de oficial de cumplimiento, en la posición de asesor de la empresa, en la posición de gerente general de la empresa, a cuidar el riesgo de la empresa y a cuidar el nivel de trabajo que tenga esta figura llamada oficial de cumplimiento. Como habíamos comentado hace un rato cuando puse la presentación o la PPT del sistema de prevención de lavado de activos, respecto del tamaño de la organización, y habíamos hablado también respecto del oficial de cumplimiento, decíamos que en muchos de los casos, como la obligación es para la minería, entonces puede haber una empresa minera que es una concesión minera de un espacio muy pequeño, como puede haber una empresa minera gigantesca, grandísima, con todos los recursos, y es un poco dispar que las obligaciones se tengan que aplicar para ambos tamaños de igual manera. En ese sentido, pues la empresa minera gigantesca, grandísima, que por todos es conocida, va a tener seguramente al oficial de cumplimiento y probablemente va a tener a un equipo debajo de ese oficial de cumplimiento y va a tener herramientas internas y externas pagadas, gratuitas, para poder hacer este trabajo, y seguramente lo llevará a cabo de una manera probablemente mucho más rigurosa. Pero una concesión minera pequeña, que probablemente a veces hay momentos en que produce y a veces hay momentos en que no produce, es más complicado poder llevar a cabo este tipo de obligaciones. Por eso es importante que estos temas, aunque teóricos, sean entendidos adecuadamente para que los aterricen de la mejor manera en sus documentos y puedan de alguna manera parametrizar, de alguna manera constreñir el trabajo que les va a tocar hacer en la posición de oficiales de cumplimiento y puedan cumplir la norma de la manera más eficiente posible. Yul, todavía no hemos empezado con los conceptos de cliente y beneficiario final. Les estaba haciendo una introducción. Ahorita aterrizamos a eso, Yul. Gracias. Entonces, el concepto de cliente lo van a tener necesariamente apuntado en la norma. Es cualquier persona natural o jurídica con la que el sujeto obligado establezca relaciones comerciales, le brinde el producto o servicio de la actividad. Para el caso del cliente, se considera como cliente, este párrafo que está incorporado aplica más para el caso de las notarías, por ejemplo, pero no únicamente, ojo, que se considera como cliente tanto al mandatario como al mandante, al representante como al representado, al ordenante y o beneficiario de las operaciones o servicios solicitados por las empresas. Es importantísimo que tengan claro que es obligación de todo sujeto obligado identificar a los beneficiarios finales de los productos o servicios que suministra, dentro, por supuesto, de la razonabilidad.
Hay veces en las que identificar al beneficiario final va a ser mucho más complicado porque se presentan estructuras complejas y la información es mucho más difícil de obtener. Y hay veces en que va a ser muy sencillo identificar al beneficiario final. Por eso, nuevamente, es importante que conozcan su negocio. El caso del beneficiario final es aquella persona natural, siempre va a ser la persona natural en cuyo nombre se realiza la transacción. Entonces, cliente siempre va a ser el cliente que puede ser persona natural o persona jurídica. Yo puedo tener, por ejemplo, por ponerles un ejemplo que se pueda entender. En el caso de las notarías, uno de sus clientes son las empresas del sistema financiero. Por ejemplo, el banco de crédito es cliente de la notaría X, porque tienen que viabilizar todos sus actos o la mayoría de sus actos a través de instrumentos públicos que genera la notaría. En el caso de la resolución que corresponde a la notaría, para el caso de los clientes del sistema financiero, tienen un régimen especial y acotado, pero esto es simplemente a modo de ejemplo para que todos entendamos. Entonces, este cliente, el banco, es una persona jurídica y este banco, a su vez, es de propiedad de alguien más. Este banco le pertenece a alguien más. En el banco, que es una empresa, hay unas personas que son accionistas del banco. Pongo este ejemplo porque el caso del BCP ha sido bastante público y ha sido explicado en medios a bastante detalle, y se sabe que tienen una estructura muy compleja que comprende dentro de sus accionistas a holdings, con lo cual es difícil llegar, no imposible, pero es difícil llegar a saber quién es realmente la persona natural que está detrás de esas empresas, de esos holdings, y que es quien realmente es quien se beneficia mayoritariamente. En el caso del BCP, casi todo el mundo conoce quién es la persona. No lo voy a decir acá porque estamos hablando de ejemplos con fines netamente pedagógicos. Pero es importante que tengan en consideración que así como el caso del BCP, que es conocido, que tiene una estructura accionaria compleja, se van a presentar varias cosas o varias situaciones en las que ustedes van a tener que enfrentarse a ese tipo de evaluaciones o situaciones para sus clientes, también probablemente para sus proveedores. Entonces, ahí es importante cómo manejan el cumplimiento de la obligación del beneficiario final. Es importante que limiten en sus políticas hasta dónde van a llegar a pedir la información, y que si finalmente no logran dar con esa persona natural que está dentro de estos accionistas, que son los accionistas, que consideren como beneficiario final, como una sugerencia, a quien figure como representante legal con más capacidades en el régimen de poderes de la empresa. Entonces, es muy importante que estos conceptos, tanto cliente como beneficiario final, los tengan claros, y los tengan claros en varios sentidos, porque los negocios que cada uno de ustedes tiene, que conocen ustedes mejor sus particularidades que probablemente yo misma, sabrán en qué momento esa persona se convierte en cliente. Es muy importante, les pongo un ejemplo para que se pueda entender lo que les estoy indicando. Quienes son abogados van a saber claramente que una compraventa, salvo que la norma te lo establezca, se cierra cuando se acuerda cosa y precio, o se da mayoritariamente en una sola oportunidad. Sin embargo, hay negocios en los que eso no necesariamente termina de ocurrir tan perfecto como la norma lo establece. Ejemplo, si yo, Sandra, voy a adquirir un vehículo,
y me voy a un concesionario de vehículos X y de pronto veo el vehículo que quiero al precio que me interesa, la persona que me va a atender de ventas es probable que tenga un procedimiento. ¿Qué va a querer esta persona que está tomando un tiempo en atenderme, mostrarme los vehículos? Lo que va a querer es cerrar la venta conmigo. Entonces, es probable que incorpore en su sistema, en el que sea que tenga, mis datos y me pregunte, por ejemplo, cuál es mi nombre, me pregunte, por ejemplo, cuál es mi número de documento de identidad, y con esa información, dependiendo del tamaño del concesionario, de las herramientas que cuente, saque información, por ejemplo, de si yo soy una persona capaz de sacar un crédito en entidades financieras y puedo comprarle el carro casi de manera inmediata o no, entre otras informaciones que le serán útiles a este vendedor dependiendo de si tiene las herramientas o no. Pero el hecho de que él ingrese mi nombre y mi número de documento de identidad en su sistema no significa que necesariamente yo le vaya a comprar el carro. Yo estoy, digamos, averiguando, estoy, digamos, viendo qué carro voy a comprar. Entonces, la pregunta ahí es, entonces para esta empresa, para este concesionario, a mí ya me tiene que hacer la debida diligencia, que después vamos a ver que es bastante extensa, porque tendría que identificar si yo soy PEP, si estoy en listas, tiene que hacer una serie de cosas y una serie de trabajos que normalmente tienen un costo para la empresa. Entonces, en principio, en sus manuales, cuando ustedes definan las cosas, dependiendo de su actividad, dependiendo de su negocio, dirán, para mí cliente es aquella persona que compra el vehículo y mi compraventa de vehículos se da en la oportunidad X. Cuando entrego el vehículo, por ejemplo, que significa que ya pagué el vehículo, porque puede ser que yo cierre el acuerdo de costo y precio y me esperen a que me den un crédito, me esperen a que hayan condiciones del vehículo, etcétera, situaciones que puede hacer que hoy día vaya a la tienda y el vehículo lo tenga en 1 a 6 meses más. Entonces, ¿cuándo es que realmente ustedes como responsables, como actividades económicas, tienen a ese cliente, en qué medida están obligados a reconocerlo, en qué medida están obligados a pedir la información? Por eso es importante que entiendan estos conceptos y los puedan aterrizar de forma clara en sus respectivos negocios, para evitar hacer trabajos que no corresponden o aumentar la carga de trabajo de manera que a veces no van a poder manejar las situaciones. Entonces, chicos, dentro de este conocimiento del cliente, es muy importante que ustedes sepan que hay una obligación, bueno, hay muchas obligaciones que tiene el oficial de cumplimiento, que las vamos a ir viendo e interrelacionando juntos en el curso, pero hay una obligación que tiene el oficial de cumplimiento, que es la de verificar que en este sistema de prevención del AF se incluya la revisión de unas listas. Eso es lo primero que tienen que saber. Es necesario que se incluya la revisión de unas listas y esta revisión se hace de manera previa a contratar con el cliente. Hasta allí, chicos. ¿Estamos claros? ¿Todo bien? ¿Hay algo que indicar adicional o todo está bien? Ok, continuamos entonces. La norma indica cuáles son las distintas listas que tienen que verificar. Por ejemplo, está la lista de OFAC, que es una lista emitida por esta Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Está también la lista de ONU, la lista de terroristas de la Unión Europea, la lista de países y territorios no cooperantes,
y la SBS siempre cuida de poner un cajón desastre que dice, entre otros, que señale la SBS. Porque en realidad tienes una lista bastante grande relacionada a la proliferación de armas de destrucción masiva, por ejemplo, relacionadas emitidas al Consejo de Seguridad de la ONU, pero muchas de estas listas ya se encuentran comprendidas dentro de la lista FATF. Entonces, algo que yo les recomiendo para aquellos sujetos obligados que se encuentren dentro del alcance de la resolución 789, es que pongan en su manual un cuadrito explicando la cantidad de listas que se tienen que revisar y cuántas de ellas ya están comprendidas en la lista de OFAC. También que pongan o que consideren dentro de los procedimientos cómo van a hacer este filtro, porque en algunos casos habrán empresas que lo tengan automatizado, podrán incorporar una base de datos a su sistema y filtrar al cliente antes de que firme, y en algunos otros casos tendrá que iniciarse este proceso de manera mucho más manual. Pero en todos los casos esta obligación sí o sí se tiene que cumplir. Y es importante que lo tengan en cuenta, es importante que lo tengan mapeado y es importante que lo vayan haciendo. Algo que es vital es que antes de realizar la búsqueda se pregunten el por qué y el para qué, y ese por qué y para qué lo transformen en una política que como empresa tengan. Esa política tiene que ser aprobada por el órgano más alto de la empresa. Creo que tengo una pregunta, a ver un momentito. ¿Qué debemos buscar en esas listas? ¿A los proveedores o a los clientes? Hola Yul, ¿cómo estás? Ahorita estamos en el factor de riesgo cliente, pero aprovecho tu pregunta para decirte que en estas listas debemos buscar a los clientes, a los colaboradores y a los proveedores. A los 3 factores de riesgos, incluso a las contrapartes en algunos supuestos también deberías buscarlos. Entonces, les decía, les recomiendo que incorporen en sus manuales una cápite de tratamiento de listas de prevención antilavado. Tienen muchísimos nombres en realidad. Yo lo manejaba con un nombre un poco más sencillo, que es listas LAF, porque ahorita vamos a ver que hay algunas listas que son de carácter obligatorio, que si se encuentra la coincidencia en esa lista, pues no deberías contratar con esa persona. A ver, un momentito. ¿Con qué periodicidad se hace el monitoreo? Hola César, ¿cómo estás? Este no es monitoreo. Acá estamos en una primera etapa, es cuando estás recién contratando con el cliente. Vamos a ver la etapa de monitoreo, vamos a ver todas las obligaciones que tienes que hacer con el cliente, pero acá tienes una primera etapa donde antes de contratar tienes que filtrar a ese cliente. Y al momento de filtrarlo te va a salir un resultado. Normalmente las listas que están contempladas en la norma y que están algunas detalladas acá, son listas que contienen en su gran mayoría a extranjeros. Normalmente hay muy pocos casos en los que contienen a nacionales. Pero si está un cliente, ¿aló? ¿Aló? Le activó el micrófono a alguien, creo, sin querer queriendo. Sí, se le activó el micrófono a alguien sin querer queriendo. Si está un cliente en una lista FAT, lo recomendable es no contratar con este cliente. Ahora la pregunta es, en verdad, ¿cómo no voy a contratar con un cliente que está en una lista FAT? Porque estas obligaciones
al igual que la tienen los sujetos obligados que son supervisados por UIF, también la tienen los bancos, y normalmente toda empresa, todo sujeto obligado, hasta el más pequeño, tiene relaciones con los bancos. Normalmente algunas tendrán cuentas de recaudación incluso, algunas más pequeñas tendrán cuentas de ahorros, manejarán las cosas de una manera más mínima, pero de todas formas el flujo del dinero suele hacerse por el sistema financiero. Y el sistema financiero tiene mucho cuidado con estas listas OFAC, porque si por casualidad decidiera hacer caso omiso, con quien se están enfrentando es con Estados Unidos. Y para aquellos que me digan, pero Estados Unidos no es el Perú y la norma es solamente territorial, eso es cierto a nivel legal, pero a nivel práctico, a nivel vivencial, los bancos realizan operaciones de tipo internacional, y el incumplir con estas obligaciones hace que les congelen millones. Entonces están muy motivados a que esto se cumpla a rajatabla. Tengo varios comentarios, a ver un momentito. En las listas se debe considerar el archivo negativo. Si yo le vendo a una empresa, debo buscar a la empresa y a los gerentes. Yul, sí, a ver, vamos por partes. Voy a terminar con este parrafito y les respondo a los dos, ¿correcto? Entonces, les repito. Necesariamente en el manual de gestión de riesgos de LAF que ustedes hagan, el manual PLAF que les he estado diciendo, tienen que tener un acápite referido al tratamiento de listas. Como estas listas, a razón de la pregunta de uno de sus compañeros, se van a tener que utilizar para filtrar a clientes, a colaboradores, a proveedores, es importante que lo tengan en un acápite, que desarrollen estas listas, qué contienen, qué listas van a utilizar, porque van a tener, dependiendo del tamaño de su organización, van a tener la posibilidad de contratar a un tercero para que les provea de estas listas de manera mensual, o probablemente el oficial de cumplimiento tenga que ingresar página por página de los organismos internacionales y bajarse estas listas que están en realidad en un formato Excel, y que no necesariamente todos los formatos Excel de estas listas coinciden. Entonces, unir esas listas, actualizar esas listas, es un proceso y un protocolo que le corresponde al oficial de cumplimiento y que toma tiempo, toma horas hombre. Entonces es importante que lo tengan claro. ¿Con qué frecuencia tengo que yo filtrar a mis clientes? Pues los tengo que filtrar antes de que contrate conmigo, los tengo que filtrar. Pero si mi proceso no se ejecuta en una sola oportunidad, vuelvo y les repito el ejemplo de la compra del auto para que quede claro. Si yo hoy, que es 3 de marzo, me fui al concesionario de autos X y el vendedor ingresó mi nombre y mi documento de identidad, supongamos que es un concesionario grande y tiene estas listas automatizadas, ese cruce se hizo de manera automática en el sistema y no hubo ninguna coincidencia, por lo tanto el vendedor dijo, puedo contratar con Sandra y ella puede ser mi cliente y todo bien. Pero si de repente resulta que pasa, para cerrar la venta, para hacer el pago, pasan varios meses, desde que vi el carro 3 de marzo para recogerlo, lo voy a recoger, no sé, pues el 3 de mayo o el 3 de abril, entonces dentro de tu proceso deberías, como un tema de control, volver a filtrar a este cliente para asegurarte que su situación no ha cambiado en el tiempo. Y es importante que para esto, repito, ustedes como oficiales de cumplimiento, ustedes como gestores del riesgo, lo tengan súper claro, y parte por conocer el negocio. Entonces teníamos, si yo le vendo a una empresa
¿Debo buscar a la empresa y a los gerentes? Respuesta sí. Sí, sí, Yuri. Sí tienes que buscar a la empresa y a los gerentes, porque tienes que buscar, en muchos de los casos vas a tener que filtrar a la persona jurídica, vas a tener que filtrar al representante legal, que suele ser el gerente general, a los representantes dependiendo digamos, dependiendo del tipo de régimen de poderes que tenga la empresa. En algunos casos y dependiendo de los montos, podrá ser a sola firma del gerente general, y en otros casos será firma conjunta con otro gerente y estará inscrito. Por lo tanto, tendrás que filtrar a esa persona también. Además de tener que filtrar a los accionistas, porque es una persona jurídica. Entonces, eso es importante. César, ¿con qué frecuencia se hace el monitoreo? Ahí, esto te dije que te lo respondía en un rato, pero por si acaso tu pregunta sea, ¿con qué frecuencia debo actualizar las listas? Mira, la actualización de listas se hace como mínimo una vez al mes, y es un proceso que toma bastante horas hombre, en realidad, por lo que les acabo de comentar, ¿no? Si el tema es manual, o sea, si por ejemplo tengo el asunto de que tengo que hacerlo manual y no tengo algo en el sistema, no tengo nada en el sistema, pues entonces se tendrá que hacer un análisis del riesgo de la situación de la propia empresa, y tendrán que buscar la forma de hacer este filtro de listas quizás de manera ex post. Ojo, que haciéndola de manera ex post significa después de haber cerrado la operación, cuando ya contrataste con el cliente, cuando de repente ya te olvidaste del cliente, no necesariamente vas a estar cumpliendo con la norma. Probablemente esté sujeto a que la UIF te lo observe, pero a no cumplir con la obligación de hacer este filtro es más grave no hacer nada que de manera manual hacerlo de manera posterior. Normalmente cuando son empresas más pequeñas que hacen las cosas de manera manual, ese tipo de filtros de toda la cartera, de todas las cosas, termina quedando en manos del oficial de cumplimiento. Liliana, ¿me puedes hacer la pregunta por audio? Porque no te entiendo tu pregunta. Sí, buenas noches. La pregunta era, es que lo que pasa, hay una lista o un archivo negativo de aquellas personas que están catalogadas como una investigación de lavado de activos, en la cual se emite a través de un comunicado por la SBS, ¿no? Entonces yo quería saber si es que está dentro de estas listas, dentro de la No, a ver, normativa. son cosas diferentes. Tenemos varias obligaciones con respecto del conocimiento del cliente. Algunas personas o algunas empresas han tomado la decisión de consolidar todas las listas en un solo bloque o en un solo paquete. Yo particularmente no lo recomendaría así, porque mientras que en el caso de la lista OFAC, de la que hemos estado hablando algunos minutos, es necesario que la política sea no contrato con esta persona. En el caso de estas listas negativas, usualmente tú no vas a saber si la persona realmente ya terminó el proceso penal, no terminó el proceso penal. La información que te llega de la UIF a veces son de congelamientos administrativos, a veces viene del Poder Judicial, a veces ni la propia UIF te actualiza esa lista negativa. Otras veces la lista negativa, supongo Liliana, si mal no recuerdo que tú estás en cooperativas, por eso me puedes hablar de esta lista negativa. Sí, es correcto. Pero en el caso de los sujetos obligados supervisados por UIF, ellos no tienen sus actividades, no les permite tener tanta comunicación con UIF porque ellos no tienen cuentas, pasivos que congelar usualmente. Y la UIF recién está empezando, a pesar de que la norma ya no es tan reciente, a congelar bienes.
que era algo que les había comentado también en la clase anterior. Con lo cual, normalmente, usualmente, la gente pensaba que lo que se congelaba era el producto pasivo, llámese la cuenta de ahorros, la cuenta de DPF, cualquier producto pasivo que en tu caso el socio pudiera tener dentro de tu cooperativa. Pero, y por eso es que a ti te llegan esas comunicaciones, en virtud de eso. Pero en el caso del resto de sujetos obligados, los supervisados por UIF que estamos viendo acá, no necesariamente les llegan estos comunicados. Es más, es muy esporádico que les lleguen estos comunicados. Y lo que tienen que hacer es básicamente tener una tarea que es casi medio manual, que es estar permanentemente buscando en noticias si es que hay algo negativo y esa noticia crearse un Excelito negativo y filtrar el tema. Y realmente como tienen simplemente un supuesto o una noticia negativa, vamos a decirlo textualmente, noticia negativa porque salió hoy en el comercio, mañana en el Trome, pasado en gestión, ¿correcto? No, eso no es, no tiene bases legales fundamentales para este tema. De todas formas, eso en extenso lo vamos a ver con una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que se ha pronunciado al respecto, porque hay casos que han inspirado procedimientos porque han sido ente Indecopi y luego se han llevado al Poder Judicial como procesos de discriminación incluso de clientes con los cuales un determinado sujeto obligado no ha contratado, por lo que se conoce como normas prudenciales. Quienes estén en el sistema financiero, Liliana, les va a sonar más el término, que en cristiano es simplemente las normas de lavado de activos. Entonces, ahorita esto que estamos viendo son las listas LAF y esta obligación de estas listas en particular. Cómo lo manejes en el interior, si lo consolidas o no, va a depender de un análisis, va a depender del conocimiento de tu negocio, va a depender también de tu asesor legal, de tu gerencia legal, de las propuestas, para que no caigas tampoco en supuestos que puedan ocasionar otro tipo de riesgos, además del riesgo de lavado de activos. Muchas gracias. De nada, Liliana. Entonces, les repito, les sugiero fuertemente que en sus manuales PLAF incorporen un acápite, un capítulo referido al tratamiento de listas de prevención antilavado, y en ese acápite van a tener que desarrollar cosas como ¿qué hago si el cliente me sale en una lista FAP? Y van a tener que tener ese tipo de situación prevista a través de una política, a través de una decisión que necesariamente tiene que ser del órgano de mayor importancia dentro de su estructura en la empresa. Si ustedes tienen una sociedad anónima cerrada sin directorio, pues yo les aconsejo, la norma dice que el órgano más importante es el gerente general. Yo les aconsejo que se curen en salud y ese tipo de políticas se las apruebe su Junta General de Accionistas. Que me van a decir muchas veces, mi Junta General de Accionistas se reúne una vez al año o no se reúne o no se ha reunido en 3 años o en 4 años. Pues vean la forma de hacer una sesión de Junta General de Accionistas extraordinaria con todos sus documentos y que se los apruebe. Es una sugerencia. O en la Junta General Obligatoria Anual, preséntele todos los documentos que tengan que aprobar para que lo tengan correctamente documentado. Les repito, la norma les va a decir que en esos casos puede ser el gerente general, pero les sugiero que lo hagan a través de Junta General de Accionistas. Para quienes tienen directorio, pues que se los apruebe el directorio. Es importante que esto esté aprobado, repito, por el órgano de más alta jerarquía en su estructura de la empresa. Entonces, el oficial de cumplimiento tiene que proponer el procedimiento que se va a seguir. Por ejemplo, como ya les venía diciendo,
debe incorporarse, en qué etapa va a estar este filtro de listas, y les comentaba que necesariamente tiene que ser previo a la contratación con el cliente, es decir, en la etapa de identificación. La validación que se haga del cliente, sea este persona natural o empresa, es importante que quede debidamente documentada. Si el sujeto obligado, o sea, cualquiera de ustedes, tiene una empresa mediana que va a poder invertir en que esto sea automatizado, entonces tendrán que cuidar de darle las instrucciones a su área de sistemas que genere un log por cada búsqueda y que ese log quede almacenado en alguna especie de nube que pueda accederse y que la UIF pueda corroborar que se está haciendo, y eso tiene que ser custodiado y guardado necesariamente. Entonces, por favor, con esto quiero decirles que no basta solo con que tengan el procedimiento a nivel documento en el manual PLAF, que no basta solo con que tengan la política, sino que además lo tienen que ejecutar, y que aquella forma en como ustedes lo ejecuten tiene que ser custodiada. Si van a tener el tema de manera manual, tendrán que ver entonces cómo hacen el cruce, si es en un Excel, si es 1 por 1, si hacen print de pantalla. Si hacen print de pantalla, tendrán que ver que figure la fecha, la hora en la que están haciendo necesariamente el contraste de listas. Porque no vale el hecho de, yo hice el contraste y le presento a la UIF simplemente el contraste sin fecha, sin hora, porque así yo lo podría hacer en cualquier momento y no se está verificando el cumplimiento de la obligación. Entonces, nuevamente, esta parte es bastante importante que les quede claro, que lo tengan puestos en políticas, que lo manejen, porque es una responsabilidad que tiene el oficial de cumplimiento. En esta diapositiva yo les he puesto un poco adelantando que la lista de la ONU consolidada, que incluye a todas las personas y entidades sujetas a sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad, y la lista OFAT, les he puesto básicamente, les he tratado de adelantar un poco la tarea, les he tratado de decir que la lista normal que figura en la UIF, en la norma respectiva, normalmente la consolidan estas dos listas. De todas maneras tienen que revisarlo, hay un link inclusive de la misma página donde expresamente las propias listas dicen yo consolido la lista tal, tal, tal y tal. Entonces es importante para cuando ustedes sean sujetos a auditorías y que digan, no, ya pues yo entré a la lista tal y a la lista tal, y te digan, no, pero acá falta, nunca va a faltar un auditor que te diga que no entraste y te falta la lista de terroristas de la Unión Europea. Y entonces vas a tener que sacarle ese sustento. Es muy importante que lo tengan también correctamente documentado, correctamente puesto. Entonces, para todos aquellos que son sujetos obligados supervisados por la UIF, y también aplica para el caso de, bueno, en tu caso también aplica, Liliana, para el caso de cooperativas. Se tiene dos tipos de debidas diligencias que aplicar a los clientes. En los casos de ustedes como sujetos obligados, no hay algún cliente que esté sujeto a un régimen simplificado. Simplemente tienen dos posibilidades. La mayoría de sus clientes va a caer en el recuadro de debida diligencia general. Eso va a ser casi todos. Pero van a haber algunos de sus clientes que van a caer probablemente en la debida diligencia reforzada. En los casos de sus clientes de debida diligencia general, van a tener que identificar al cliente y, por supuesto, filtrarlo contra las listas LAF. Esta identificación y este filtro es para los clientes de debida diligencia general y los de debida diligencia reforzada.
Cuando un cliente, por ejemplo, es un cliente de debida diligencia reforzada. Pues, por ejemplo, si ustedes tienen clientes PEP, que vamos a ver más adelante qué cosa es un cliente PEP, este cliente cae de saque en esta categoría de cliente de debida diligencia reforzada. Vamos a ver también qué implica el hecho de que un cliente caiga en esta categoría de debida diligencia reforzada, que básicamente implica una mayor incidencia en la actualización de la información y en el monitoreo que se tiene que hacer de ese cliente de debida diligencia reforzada. Para todos los clientes, la norma, la 789, te pide que establezcas una gestión de riesgos. Dentro de esta gestión de riesgos vas a tener que establecer perfiles de riesgos de tus clientes, y dentro de estos perfiles de riesgos de tus clientes, una herramienta en la cual la empresa, el sujeto obligado, se tiene que soportar es en el scoring del cliente o en el cálculo del score. Para aquellas personas como Liliana, que creo que no son muchas, que están en el sistema financiero como cooperativas, el término score o scoring les suena muy usual porque tienen que tener un área de riesgo crediticio, alguien que evalúe que la colocación de los créditos que se puedan hacer a los mismos socios no traiga abajo a la cooperativa, a pesar de que los fondos que son utilizados para otorgar los créditos son de los mismos socios y no son de fondos públicos, como sucede en el caso del sistema financiero en general. Creo que por allí, como ya es por todos conocido, es que han estado fallando las cooperativas y muchas de ellas han tenido que pasar por procesos complicados y otros que ya se conocen. Entonces, una de las cosas que se tiene que hacer es evidentemente obtener la información, verificar la información, actualizarla y monitorearla. Estas etapas son muy importantes y las tienen que hacer de manera ordenada e incorporarlas en sus respectivos documentos. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto, paso a lo siguiente. Listo, entonces teníamos algunas etapas y creo que ahí entra un poco la pregunta de César que hablaba sobre el monitoreo del cliente. Tenemos una primera etapa que es de identificación, hay una segunda etapa que es de verificación y hay una tercera etapa que es de monitoreo. En muchas de las actividades que se tiene del sujeto obligado que reporta la UIF, muchas veces la etapa de identificación y de verificación se confunden y pasan a ser casi las mismas. Porque la operación comercial casi se cierra en una sola oportunidad y para que vuelva a regresar el cliente es un poco más difícil, es un poco más complicado. Es extraño que un cliente, o por lo menos es atípico que un cliente se compre más de un carro al año, por lo menos pasa un cierto periodo de tiempo antes que el cliente vuelva a retornar o vuelva a regresar. Y muchas veces, en el caso de las concesiones mineras, tienen clientes con los que no son clientes, sino casi son sus proveedores, dependiendo del tipo de minería de la que se hable, que vamos a irlo viendo en los ejemplos concretos. En ese sentido, algunas etapas que en la teoría son muy claras, en la práctica, dependiendo del negocio en el que estén, no lo son tanto. Y es importante que sean claros en su negocio, en cómo funciona su negocio, para que al momento que la UIF los vaya a visitar, no les diga, oye, no me estás haciendo muy bien tu etapa de identificación, pero no me estás haciendo tu etapa de verificación.
y saque observaciones el auditor de la UIF que francamente son tiradas de los pelos, o que la gerencia general o que la junta de accionistas puede ver como que me están pidiendo cosas demasiado irracionales. Es importante que para que eso se evite, ustedes estén preparados a través de la adecuada documentación. Documentenlo correctamente en los manuales y en todo. Hola John, provecho. Documentenlo correctamente en los manuales, en todos los documentos, para que no haya problemas al momento de las visitas. En ese sentido, recuerden que la etapa de identificación debe permitir que ustedes puedan conocer correctamente a su cliente. Tienen que haber capacitado adecuadamente a sus respectivas áreas comerciales. Si ustedes, por ejemplo, son una concesión minera pequeña y sus clientes son otra concesión, o si es que vienen, por ejemplo, sus clientes, entre comillas, los tienen como aquellas personas, aquellos pequeños productores mineros que vienen a venderles alguna cantidad del metal X, Y o Z, tienen que tener ustedes ya siguiendo estos procedimientos de identificación correctamente. Así sea que la cantidad que te esté vendiendo este pequeño minero independiente sea insignificante, o muchas veces he escuchado yo a muchos gerentes por debajo del umbral. La gran mayoría de personas que están involucradas en estos temas tienen una concientización en lo que es el registro de operaciones y relacionan todos estos temas de conocimiento del cliente a los umbrales que manejan las distintas normas respecto del registro de operaciones. Por lo tanto, aquellas operaciones que son menores a ese umbral no tienen la claridad de saber que se tienen que seguir igual y que se tiene que cumplir estos procedimientos igual con independencia del umbral que se esté hablando. Es importante que lo tengan en consideración, por favor. Porque otra de las cosas que me ha tocado ver en la práctica es que también, dependiendo del sujeto obligado o dependiendo de la actividad, como muchas de las cosas pasan por el tema de los bancos, son operaciones bancarizadas, entonces muchas veces ese sujeto obligado se siente blindado, se siente protegido y piensa que ya parte de esta identificación del cliente la está haciendo el banco. Y piensa que el hecho de que el banco la haga lo exonera de hacer estos tipos de trabajos que vamos a hablar, que vamos a conversar a detalle en estas clases. Y la respuesta es no, no los exonera en absolutamente nada. Dime, Yul. Yul. Opinando sobre este tema, veo que esto del oficial de cumplimiento es reiterativo. Yul, pon tu audio para entenderte. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, fuerte y claro, Yul, ¿cómo estás? Bien, doctorita, gracias. La verdad, las cosas que estoy descubriendo en esto del oficial de cumplimiento lo veo bastante reiterativo porque al menos en el rubro que le mencioné, ya se hacen declaraciones al ministerio, se lleva contabilidad, se hacen declaraciones juradas con los clientes y además esto de parte nuestra, bueno, es la norma, ¿no? Pero lo veo nada más como carga de trabajo. Ya, Sobre Yul, todo, pero lo que pasa es que ¿sabes qué es lo que puedes hacer tú? Tú tienes una gran ventaja en el rubro en el que estás, porque tú ya estás cumpliendo con esas obligaciones por otras exigencias normativas. Y probablemente muchos de los que estén aquí estén cumpliendo con las obligaciones que vamos a ver a continuación por otras exigencias normativas. Mucha gente de las que está aquí ya viene cumpliendo con esas obligaciones, pero no por esto, sino porque se lo ha pedido SUNAT o porque se lo pide determinado organismo por otras cosas. Entonces, eso en vez de ser
digamos, una desventaja, es una ventaja que puedes usar terriblemente a tu favor, porque entonces tu negocio te ayuda a cumplir estas cosas con el menor cantidad de trabajo posible. Ya tienes las cosas, ya las estás haciendo, ¿cierto? En muchas de las informaciones en tus procesos ya son informaciones que tú ya solicitas, ¿correcto? Claro, pero estar, por ejemplo, buscando quiénes son los gerentes de las empresas que son mis proveedores, revisando la lista una vez al mes, y ni siquiera creo que hemos llegado a la parte fuerte del informe. Pero tus proveedores, tú estás en la actividad minera, ¿correcto, Yul? Sí, y los Ya. proveedores son bastantes, porque se necesitan desde alimentos hasta repuestos. Es una gama muy grande de proveedores, no siempre son los mismos. Lo que pasa es que cuando lleguemos al punto de proveedor, para tu tranquilidad te lo voy adelantando, pero cuando lleguemos al punto de proveedor, debes de saber que proveedor está solamente referido para aquellas actividades inherentes a tu negocio. Entonces, muchas veces una de las situaciones que se presentan y que asustan a los sujetos obligados es que consideran como proveedor también, por ejemplo, ¿no? Si yo me pongo a pensar como empresa, proveedor podría ser también la persona de limpieza que me brinde el servicio tercerizado, podría ser también Tailoy que me vende un paquete de papel bond para imprimir, podría ser hasta el infinito y más allá me puedo ir. Entonces, eso ya hace que tu carga de trabajo aumente de manera irracional y que no sea eficiente para ti. Eso no es la lógica de la norma. La lógica de la norma es que a partir de tu evaluación de riesgos determines cuáles realmente son tus proveedores. Muchas veces me ha pasado que varias de las personas a las que he estado apoyando tienen la idea de que tienen 500 proveedores y cuando lo vemos en realidad y lo analizamos y lo sustentamos y lo documentamos, tienen en realidad 5 o 7 proveedores con los cuales ya tienen la información y su trabajo se hace muchísimo más sencillo. En algunos casos sí se ha incrementado un poquito su tarea, pero no se ha incrementado en un 70, 80, 90%, se ha incrementado en un 20 o 30%. Entonces sí, míralo por allí, respira con calma, vamos a ver lo de proveedores y al momento de que tú conoces tu negocio, que haces tu evaluación, restringe tu cantidad de proveedores y muy probablemente vas a ver que no va a ser tan complicado, tan aparatoso como probablemente se esté sintiendo ahorita. Entonces, decíamos que teníamos que estar en una etapa de identificación y por lo tanto es muy importante que ustedes capaciten a sus áreas comerciales y en este caso para aquellos que sean abogados, para aquellos que sean contadores, que se hayan incorporado al curso con la necesidad de que realmente ustedes son sujetos obligados también. Es importante que ustedes mismos desarrollen y muchas veces ya se tiene desarrollado este olfato para conocer a tus clientes. Hay muchas situaciones que se les presentan tanto abogados como contadores, que vamos a ver en la práctica, donde realizando una adecuada entrevista al cliente puedes sacar información que te permite categorizar a tu cliente sin ser invasivo, sin caer, digamos, en un tema que puedas incomodar al cliente y el cliente pueda optar por otro contador o por otro abogado por no responderte las preguntas, aunque ojo, vamos a ver que eso también en algunos casos es una señal de alerta y es algo que se debe tomar en consideración. Es importante que ustedes sepan que hay muchas actividades que al día de hoy son considerados como vulnerables y por lo tanto son actividades que se han sumado a este concepto de sujeto obligado que vimos la clase pasada. Ergo, yo como notaría, utilizando un poco la actividad que desarrolla Pilar, que no sé si estará esta noche en clase o no,
yo como notaría tengo clientes, tengo distintos tipos de clientes y voy a tener como cliente, por ejemplo, tranquilamente a una inmobiliaria, tranquilamente a una constructora. Los voy a tener como clientes y se va a formalizar parte de su actividad dentro de, hola Pilar, ¿cómo estás? Se va a formalizar parte de su actividad dentro de mis procesos, dentro de mis flujos. Tranquilamente van a tener, en muchos casos hay muchas notarías, no sé en cuál sea la que esté Pilar, pero hay muchas notarías especializadas, por ejemplo, en los trámites que tienen que ver con el sector automotriz. Y trabaja muchas veces de la mano con los concesionarios automotrices porque la gran mayoría pone como un plus el tema de tramitar la tarjeta y placa ante registros públicos del auto que está comprando el cliente, del vehículo que está comprando el cliente. Entonces, muchas veces, esta persona, este sujeto obligado, en este caso el notario, ¿no? La oficial de cumplimiento, en este caso Pilar nos había contado que es la oficial de cumplimiento, tiene que tener claro si sus clientes a los que ella está atendiendo son también sujetos obligados. Y esto es importante porque esos clientes que también son sujetos obligados realmente también te exponen a un mayor riesgo si es que estos clientes no se han comprado el pleito de implementar este sistema de gestión de riesgos de lavado de activos. Porque tú estarías contratando con alguien que está en una actividad vulnerable, pero que no tiene ningún control. Entonces, que tranquilamente puede ser utilizado o estar siendo utilizado para lavar activos. Y al contratar tú con él como cliente, lo que tienes es un riesgo de contagio. Por eso es importante que, a pesar de que, digamos, manejen los conceptos de su negocio, también es importante que manejen qué tipo de clientes tiene su negocio en sí. Cuáles son sus clientes mayoritarios, cómo está distribuida de alguna manera la estructura de sus clientes, qué porcentaje de clientes viene del sector inmobiliario, qué porcentaje de clientes viene del sector bancario, qué porcentaje viene de cada uno de los sectores. Eso los va a ayudar. Los va a ayudar muchísimo a saber qué nivel de riesgo están teniendo ustedes en sí, qué nivel de riesgo están manejando. ¿Se tendría que hacer una segmentación? Sí, Pilar, por supuesto. De hecho, se tiene que hacer una segmentación. Por grupos de clientes, sí. En realidad no solamente por grupo de clientes, son varios factores que se tienen que tomar en cuenta para una segmentación. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, dentro de las categorías que tú tendrías que tener, yo tengo un cliente, correcto, pero mi cartera de clientes, supongamos, vamos a decir que tú tienes 1000 clientes. De tus 1000 clientes, ¿cuántos de esos 1000 clientes son personas naturales y personas jurídicas? Una primera clasificación. Una segunda clasificación, en personas naturales, ¿cuántos de mis clientes son clientes netamente peruanos o tengo clientes extranjeros? ¿Tienes clientes que se identifican con pasaporte? ¿Tienes clientes que se identifican con carnet de extranjería? Tienes que tenerlo claro. Otra segunda subclasificación, ¿qué edades tienen mis clientes? Porque si van a, por ejemplo, comprar un inmueble y me viene un cliente a la notaría de 25 años que se va a comprar un inmueble de $300,000, mínimo debería generarme un nivel de alerta porque a los 25 años no es usual que este cliente tenga la capacidad de comprar un inmueble de $300,000, porque probablemente es la edad en la que se reconoce que está recién saliendo al mercado, entre otros aspectos. También, por supuesto, se tiene que tomar en cuenta el tipo de actividad económica que tiene el cliente, que dentro de este tipo de actividad económica está lo que les comentaba de si es sujeto obligado o no, porque eso te sube o te baja más riesgo. También está el hecho de en qué zona geográfica está, pero usualmente las notarías solamente están en una zona geográfica limitada por ley de notario.
Entonces, si tú estás en una notaría en Lima, tu riesgo está dado por Lima. Normalmente no estás pudiendo cerrar en Tarapoto, en Piura, en Arequipa, por la naturaleza de tu negocio, ¿no? Pero en el caso del resto de sujetos obligados de los que estamos hablando, tranquilamente una empresa que vende vehículos puede estar ubicada en Lima, en Piura, en Tacna, y una cooperativa podría, a pesar de tener domicilio en Lima, podría estar ubicada en otros lados. Pero ellos sí se trasladan a todo, sí se trasladan de todo el territorio. No te entendí la pregunta, no te entendí el comentario, Pilar. ¿Podrías poner tu audio? Claro, o sea, me refiero a que los clientes que vienen a celebrar los actos jurídicos. Pilar, no te estoy escuchando bien. ¿Podrías hacer un poco el volumen, por favor? A ver, ya. Decía de que hay muchos de los clientes que viven en provincia y se trasladan a Lima solamente para celebrar un acto jurídico, ¿no? Porque de repente el inmueble está dentro de la jurisdicción de Lima. Ese es mi comentario. Claro, lo que pasa es que va a depender, y esto va a ser importante que lo analicen, seguramente lo han analizado como gremio. Si ustedes están en la capacidad de aprovechar la información de zona geográfica desde dos puntos de vista. Porque usualmente lo que te pide la norma es la zona geográfica donde tú como sujeto obligado realizas la actividad económica, que en tu caso es Lima. Y a partir de eso tú tienes además un soporte normativo que te justifica y te limita la zona geográfica que tienes. La pregunta del millón es, si tú tienes algún repositorio de información, no me refiero a información que puedas tener en formatos o en copias de DNI, sino si tú has descargado en bases donde se pueda analizar de dónde viene el cliente, porque lo que te exige la norma dentro de la etapa de identificación es su nacionalidad. Si es cliente peruano, si el cliente es chileno, pero la norma no te exige si el cliente es piurano, si el cliente es arequipeño, si el cliente es tacneño. Entonces, si tú dentro de tu estructura, como notaría, tienes repositorios, o sea, has volteado esa información y la tienes de fácil acceso, puedes considerar ese factor dentro de tu evaluación del cliente. Pero si no lo tienes, tampoco te lo podrían exigir técnicamente. Gracias. Ahora, ojo, es bien importante, estimados, que todos escuchen estas preguntas que está haciendo Pilar, porque Pilar está haciendo preguntas avanzadas al tema que estamos viendo en este momento, pero que están muy relacionadas al tema que estamos viendo y que para todos ustedes va a ser de utilidad si realmente lo están escuchando y si realmente están prestando la atención a este punto. Y es el sentido de que tienen que interrelacionar ustedes al momento que el regulador les pide cumplir una obligación, tienen que interrelacionar la norma e interpretar la norma de manera extensiva, no de manera aislada. ¿En qué sentido lo digo? En que la norma tiene un artículo, y en general la norma también de notaría, y la norma de cooperativa, y la norma de lo que sea, tiene un artículo en el cual te indica cuál es la información que tú le tienes que pedir al cliente. Lo que pasa muchas veces es que esa información se la piden al cliente. Yo tengo múltiples casos donde la gente verdaderamente, sí, yo sí le pido eso a mi cliente, pero cuando le digo, ¿y lo tienes en algún repositorio? ¿Lo tienes en algún archivo que yo pueda bajar, agrupar, segmentar, ver calidad de información? ¿Lo tienes en algún repositorio? La respuesta es no. En la mayoría de casos tienen en un repositorio solamente aquella información que es exigida por otras obligaciones normativas. Llámese el principal, la estrella del momento, de todos los momentos, SUNAT, por ejemplo. La gran mayoría tiene que facturar, la gran mayoría tiene que tener libros contables y tienen cierta información
que normalmente sí tienen en repositorios para hacerles la vida un poco más sencilla a nuestros amigos contadores. Pero fuera de eso, las otras personas agarran y dicen, este conocimiento del cliente lo voy a cumplir con una declaración jurada de origen de fondos, con una ficha que voy a bajar de la página de la UIF, donde me van a poner nombre, una serie de cosas, voy a hacer mi checklist, y voy a guardar el formato en un file grueso guardado en la esquina, y si puedo lo boto por algún otro lado o lo coloco en algún otro lado, y entonces esa información no me es útil para analizar cuál es el riesgo de mi actividad económica, de mi sujeto obligado. Llenar, por ejemplo, el anexo 5 sobre los orígenes de los fondos. Por ejemplo, hay muchos de los casos donde casi en la mayoría de los casos la declaración jurada de origen de fondos la llenan con información que no permite levantar realmente de dónde es el origen de los fondos. Y muchas veces ni siquiera la completan o la llenan. Y eso, además de hacer que no tengas el repositorio, tampoco hace, si tú quieres hacer el trabajo seriamente, que puedas recabar esos formatos, contratar a alguien, a X, para que tipee toda esa información y la convierta en un Excel, por ejemplo. Entonces tengan cuidado con eso, porque el regulador les va a pedir a ustedes gestión de riesgos. Ojo, el regulador no solamente les va a pedir cumplimiento, les va a pedir gestión de riesgos. Y para poder hacer gestión de riesgos, ustedes van a tener que tener un insumo. Para ponérselos más claro, es como si todos ustedes fueran chef y tuvieran que hacer una torta de chocolate. Mi pregunta, para que a todos les quede claro, es, ¿ustedes creen que podrían hacer la torta de chocolate sin huevos, sin harina, sin cocoa, por último? La respuesta más probable va a ser que no pueden. Y eso mismo pasa con la gestión de riesgos. Lo más probable es que no puedan hacer la tarea que el regulador les está pidiendo y que es obligatoria por norma si no cumplen con recabar la información y si no cumplen con tener esa información en repositorios que les permitan tener un fácil acceso a dicha información. Entonces, la mínima información que ustedes tienen que tener es la que les pide la norma en esta etapa de identificación, en esta etapa de conocimiento del cliente. Es la mínima información que ustedes tienen que tener. Si quieren tener más, pueden tener más, pueden ir más allá y cada vez pueden ir perfeccionando su sistema hasta llegar a un punto donde las cosas les van a salir prácticamente mágicamente. Pero normalmente las empresas están buscando, o las gerencias están buscando que sus oficiales de cumplimiento cumplan con los temas invirtiendo la menor cantidad de recursos en esos temas. Casi la mayoría que me ha tocado ver, por falta de repente de conocimiento, de saber en realidad cómo esto los beneficia, lo termina viendo como un gasto o como una tarea a veces reiterativa, repetitiva. No lo es. Créanme que haciendo un trabajo realmente serio de este tema, pueden tener rentabilidad, pueden cuidar las espaldas de su empresa a nivel de riesgos reputacionales, a nivel de riesgos legales, pueden incluso detectar fraudes que hasta ustedes ni siquiera las hubieran podido ver, pueden encontrar oportunidades de mejora, y todo esto lo pueden hacer a través de un análisis serio que sume también a los servicios del negocio que ustedes están teniendo. Entonces, la etapa de identificación creo que la tenemos bastante clara, salvo que alguno me indique lo contrario. Dentro de esta etapa es necesario que ustedes generen formatos, estos formatos para levantar información. En un inicio, la gran mayoría, que son medianas o pequeñas empresas, lo va a hacer de manera manual, en formatos, en documentos. Eso es
complicado y complejo, traten siempre, en la medida de sus posibilidades, de tratar de volcar esta información en un sistema que a ustedes les permita hacerles la vida más fácil, en la medida de sus posibilidades. Si ya no lo pueden hacer así y tienen que recurrir a los formatos, recurran a esos formatos, pero traten de tener algún proceso, aunque pueda ser complicado, que les permita volcar esta información en alguna herramienta gratuita, puede ser Excel, y pueda permitirles a ustedes trabajar, segmentar, conocer realmente cuál es el volumen o el riesgo del negocio que ustedes están teniendo. La etapa de verificación necesariamente se da cuando el sujeto obligado tiene una relación en el tiempo con el mismo cliente, con la misma persona. Hay casos, hay negocios en los cuales un mismo cliente vuelve a regresar, vuelve a regresar, vuelve a regresar, y en el tiempo, en el análisis de la data, se ve que el cliente tiene 5 o 10 años ya fidelizado con el negocio. En este sentido, a este tipo de sujetos obligados que tienen esa posibilidad de tener a un cliente fidelizado con el negocio, les corresponde confirmar la información suministrada, volverla a actualizar, verificar los documentos del cliente, tener las características de las actividades, tener claro cuál es el movimiento de los fondos que tiene este cliente. Y con movimiento de los fondos me refiero, para aquellos que vayan a pensar que esto va más para un banco, me refiero al movimiento de los fondos con respecto de qué les compra, qué servicios les contrata, cuánta plata mueven ustedes con ese cliente. Es importante que lo tengan en consideración y que sea uno de los factores a los que le pongan ojo. La etapa de monitoreo es una etapa permanente, que es una etapa que en verdad se debe realizar tomando en cuenta nuevamente la naturaleza de su negocio y sobre todo tomando en cuenta si se trata de clientes que tengan un régimen reforzado que impliquen una mayor cantidad de monitoreo. Por ejemplo, si su cliente resulta que es PEP, tienen necesariamente que monitorearlo con una frecuencia mayor que si no lo fuera. Para aquellas personas que, por ejemplo, tienen actividades económicas en las cuales, no sé, pues sucede que hoy día están contratando conmigo, hoy día verificaron que yo soy PEP, hoy día tienen la información de que yo soy PEP, pero el día de mañana ya se cerró la compraventa y de pronto sale la noticia negativa de manera posterior a esa compraventa. Y dicen, pero ya no es mi cliente, ya qué cosa hago, ya le vendí el carro, ya salí de él, ya no tiene relación conmigo, lo tengo que seguir monitoreando. La respuesta no es tanto si lo tienes que seguir monitoreando, pero sí tienes que seguir al pendiente de que si tomas conocimiento de algún tipo de noticia negativa, lo tengas que comunicar de manera oportuna al regulador. A ese tipo de reporte de operación sospechosa se le conoce como un reporte de operación sospechosa reactivo. No necesariamente va a tener las características que la norma te dice, pero es un poco, y es súper recomendado para aquellos que están asumiendo la posición de oficial de cumplimiento, es un poco protegerte y curarte en salud, de mejor reporto a no reporto. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Chicos, han estado hoy día muy calladitos. No sé si han estado calladitos porque no hay ninguna duda y todo está quedando claro, o porque no está quedando claro absolutamente nada. Ya me estoy preocupando. Todo claro, doctora. ¿Qué tal? Gracias. Entonces, importante. Tomen en cuenta estos circulitos para que más o menos los ayuden de alguna manera a que puedan tener claridad en qué hacen con el correcto conocimiento a sus clientes. Recuerden que tienen que solicitarle la documentación que está establecida en la norma, sí o sí la tienen que solicitar. Recuerden, por favor, que tienen que filtrar a sus clientes contra listas LAF, sí o sí.
En esta documentación que está establecida en la normativa, se encuentra también una de las consultas que hizo Liliana, si no me equivoco, porque en la identificación de tu cliente, tú tienes que verificar si tu cliente es PEP, tienes que verificar si tu cliente se encuentra en alguna de estas, vamos a llamarle listas negativas, es parte también de las obligaciones que se tiene por parte de la norma. Entonces, sí es importante que cuando ustedes ven este circulito y dicen solicitar la documentación establecida en la normativa, tomen en cuenta que ahí hay dentro de esta información este tema de si el cliente realmente es PEP y este tema de si el cliente realmente está en esta, vamos a llamarle nuevamente lista negativa entre comillas, que es básicamente monitorear si tu cliente tiene o no tiene noticias negativas. Una consulta, ¿dónde ubico las listas donde se puede verificar? Hola Jane, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Las listas son públicas. Las listas LAF, si te refieres a las listas LAF, las listas son públicas. Pones en Google simplemente la información, yo voy a tratar de copiarles el link para que lo tengan y pasárselos a ustedes, incorporarlos para que los tengan, pero son listas públicas totalmente. Lo que sí no es público son pues las noticias negativas que implican un trabajo adicional que muchas veces es estar permanentemente revisando los periódicos, permanentemente escuchando las noticias para ver qué puede pasar y eso sí implica un trabajo un poco tedioso o engorroso de poner una lista o crear una lista donde muchas veces no vas a tener más que el nombre y no tienes ni documento de identidad, por lo tanto no puedes saber si se trata de un homónimo o no. Por eso yo le decía a Liliana que son temas diferentes y son un poco complejos. Normalmente estas listas, estas noticias, digamos, de índole negativo, quienes son empresas medianas, grandes, recurren a unas empresas terceras para que les brinden esta relación. Estas son relaciones pagadas, ¿no? No son gratuitas como las listas LAF. Y sí hacer esta obligación pues es un poco más trabajoso y laborioso, ¿no? Hay proveedores que ofrecen software de listas restrictivas. Correcto, Pilar, eso es justo lo que estaba diciendo. Hay proveedores, pero depende del tamaño de la empresa y si quieren invertir en realmente pagar estas listas, ¿no? Entonces, bueno, un segundo paso y que es bastante importante es, usualmente el oficial de cumplimiento, y digo usualmente porque así suele ser en la mayoría de casos, no tiene contacto directo con los clientes. Usualmente el oficial de cumplimiento ni siquiera tiene contacto con el cliente, lo tiene en otras áreas, como puede ser el área comercial, lo tiene el vendedor, lo tiene, no sé, a veces hasta la propia gerencia de administración y finanzas, el propio jefe de contabilidad, pero no lo tiene este oficial de cumplimiento. Entonces lo que tiene que suceder es que esa obligación de, por ejemplo, recabar la información en formatos de las que hablábamos hace un rato, la va a ejecutar un área distinta al oficial de cumplimiento. Y esa área diferente pues va a tener que tener necesariamente la conciencia de que está ejecutando esta actividad, las instrucciones claras de cómo ejecutar la actividad, y el oficial de cumplimiento va a tener que hacer esta validación de este llenado, de estos formatos, verificar que verdaderamente si tienes una declaración, digamos una declaración de origen de fondos, la declaración no diga de dónde proviene los fondos de esta operación, proviene de mis ahorros, por ejemplo. Porque si es que un cliente te llena de esa forma la declaración, no te va a servir ese documento para los fines que te tiene que servir y por lo tanto va a ser básicamente un papel que no te va a ayudar a la gestión que tienes que hacer, que es detectar la operación sospechosa.
y en el momento del análisis de tu operación inusual, esa información no te va a dar luces de si la persona tiene o no tiene esa capacidad económica para haber hecho determinada operación, y por lo tanto, al no darte luces, no vas a saber si la operación es usual o es inusual, y ante la duda, muy probablemente estés categorizando algo como inusual. Pero ojo, la UIF revisa los reportes de operación sospechosa que hacen los oficiales de cumplimiento. Y así como hay el tema de que el reporte de operación sospechosa se tiene que hacer porque si no hay un tema de una infracción penal, también es cierto que la UIF, al revisar estas operaciones, si ve que el oficial de cumplimiento está reportando por reportar, también va a darle un pequeño recordatorio o un pequeño, digamos, un pequeño jalón de orejas a aquel oficial de cumplimiento que reporte todo porque no tiene la información. Y probablemente en la reunión de feedback que va a hacer el regulador con este oficial de cumplimiento, y el oficial de cumplimiento le diga, no, pero yo tengo que reportar. Pero, y de mi análisis de esta información no puedo concluir más. Entonces, como no puedo concluir más, he llegado a esta conclusión. Lo que probablemente le diga el regulador es, no, es que no estás haciendo correctamente tu paso 1. No estás solicitando adecuadamente la información al cliente. Y por no solicitar adecuadamente la información al cliente, estás reportando cosas que no necesariamente son operaciones sospechosas. Ojo, es importante comentar que el hecho de que una operación sea considerada sospechosa o no, es a criterio del oficial de cumplimiento. Realmente para mí algo puede ser una operación sospechosa y de repente para Pilar no lo es o no lo ve. Sin embargo, dentro de esos criterios, el sistema ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y el regulador ya te está pidiendo que tengas algún cierto parámetro, algún cierto grado de objetividad en los criterios que utilizas para categorizar o no una operación como sospechosa. Ojo con eso, porque esos son cambios que a lo largo del tiempo se han venido produciendo paulatinamente y muchas veces los sujetos obligados no han estado incorporando esos cambios al ritmo o a la velocidad que hoy por hoy está el regulador. Ojo con los casos, estamos hablando y hemos venido hablando de las obligaciones de esta resolución 789, ¿correcto? Que data del año 2018. Ojo con eso, porque estas obligaciones ya deberían encontrarse implementadas en los respectivos sujetos obligados que estén aquí, desde el 2018. Hoy estamos 2022, por lo tanto, ojo con esas cosas, ojo con las infracciones que al día de hoy pudieran estar teniendo. Es importante que desarrollen buenos formatos, buenos documentos, buenas herramientas que los ayuden a ustedes a trabajar con este conocimiento del cliente, por lo que les he venido comentando. La declaración sobre los orígenes de fondos, ya se los conté, es importante que pregunten correctamente. Muchas veces, por un tema comercial, incluso las propias entidades financieras han optado por hacer unos formatos donde les dan opción para marcar opción 1, opción 2, opción 3, para que realmente eso vaya fluyendo con el ánimo de no perder clientes, pero a la hora de la hora esos documentos no les han sido de utilidad. Y hoy ya están teniendo que cambiar la lógica hasta las propias empresas del sistema financiero. Lo que pasa con el resto de sujetos obligados es que a veces copia las prácticas del sistema financiero, y seamos sinceros, algunas prácticas del sistema financiero son muy buenas y hay que seguirlas, y algunas otras prácticas no lo son tanto, y otras simplemente no son aplicables para los negocios en los que ustedes están. Entonces tengan en cuenta eso, por favor, al momento de que implementen su sistema de prevención y gestión de riesgos. Una de las cosas que se da normalmente en la etapa de verificación o en la etapa de monitoreo, dependiendo del negocio, es la visita al domicilio del cliente.
Eso se da mucho para saber si el cliente vive donde dice que tiene que vivir en muchas de las actividades, sobre todo en los casos, por ejemplo, en los cuales por la naturaleza del negocio es importante saber si el cliente vive donde debe de vivir. La mayoría me dirá así, pero eso solamente aplica para el sistema financiero. La verdad no tanto, porque por ponerles un ejemplo, para aquellos que son concesionarios de autos que venden vehículos, es importante saber dónde vive su cliente, porque si el día de mañana el cliente no les paga, van a tener que activar un procedimiento legal de recuperación del vehículo. ¿Y dónde lo van a poder activar si no conocen dónde está ubicado su cliente? Y así sucesivamente podríamos entrar a otros ejemplos en otros sectores. Entonces, esta visita al domicilio del cliente, aunque no a todos los clientes, no deja de ser importante, no deja de ser un recurso. Deben motivar a que haya necesariamente una relación estrecha entre el ejecutivo y el cliente. Con ejecutivo me refiero a aquella persona que tiene contacto con el cliente, que va a ser la representación de cara al cliente de la empresa. Cuanto más confianza, cuanto más clic haga esta persona, más fácil va a ser obtener información de su cliente que a ustedes les pueda ser relevante y les pueda ayudar en esta gestión. Chicos, hasta allí, ¿alguna duda? ¿Todo claro o todo oscuro? ¿Aló? ¿Se cortó? Sandra, ¿Sí? mira, en lo que respecta a la ley especial para notarios, que es la 5709, No te escucho bien, Pilar. ¿ahora me escuchas bien? Sí, ahora te escucho bien. En lo que respecta a la resolución SBS 5709 para los notarios, es una normativa especial para los notarios, ahí indican unos anexos, por ejemplo, un anexo 6, que dice para reportar las operaciones inusuales. Y prácticamente ahí que ello va a ser la información de datos de la persona, del origen de los fondos, y la señal de alerta, entre varias cosas. O sea, es un formato bien completo que se maneja y que Sí, en realidad hay varios formatos, pero el problema va a estar en que la UIF en realidad no lo puede recomendar o estandarizar para todos los negocios porque lamentablemente no todos los negocios tienen la capacidad de pedir la cantidad de tanta información. En el Sí. caso en el caso de notarios, pues tiene varias particularidades. De hecho, casi el notario tiene acceso a demasiada información y no tiene acceso a esa información por esta norma, sino porque la realidad del negocio y la función, la naturaleza de la función que ocupa, hace que tengan esa cantidad de información, ¿no? Sí, es bien compleja, la verdad que es bien demasiado. Entonces, sí, en el caso de este tipo de sujetos obligados, sí no se puede, digamos, no a todos los sujetos obligados se les puede exigir lo mismo porque va a depender de su negocio. Lo que corresponde a cada sujeto obligado, y es vital, le corresponde, es conocer bien su negocio y sustentar adecuadamente su negocio. Porque lamentablemente el regulador, pues, no es Dios todopoderoso, no lo puede saber todo. O sea, tiene un conocimiento finito como todos nosotros. En el camino irá aprendiendo, pero tiene un conocimiento finito. Entonces, cada negocio de verdad tiene una particularidad distinta y dentro incluso de los mismos rubros, o sea, dentro incluso del rubro del sector automotriz, del sector minero, cada negocio incluido dentro de ese rubro tiene particularidades que importan para esta gestión. Y por eso es muy importante, es vital que entiendan las obligaciones, pero sobre todo que las entiendan para poder aterrizarlas a su negocio.
y que puedan aplicar aquellos documentos que puedan estar en otras normativas, pero adaptándolas a su negocio y a su necesidad. De hecho, vamos a ver, hay una parte práctica de todo este tema del reporte de operaciones sospechosas que lo llevan no conmigo, sino con una persona que tiene años luz de experiencia, y esa persona de hecho les va a explicar a más detalle práctico, pero yo de lo que humildemente sé también les voy a compartir un poco en las próximas clases para que puedan llegar con algo de preparación a esas clases maestras, ¿no? Gracias, Sandra. De nada, Pilar. Sobre la validación de los documentos, ¿qué documento en específico? A ver, Yul, sobre la validación de los documentos, ¿qué documentos en específico? Mira, normalmente lo que yo he visto hasta la fecha es que las empresas manejan de 2 a 3 formatos por actividad económica. Normalmente manejan una ficha de conocimiento del cliente, las que no tienen este tema automatizado, donde en esa ficha básicamente contiene la información mínima que la norma pide de los clientes. ¿Por qué te digo de 2 a 3 formatos? Porque si resulta que este cliente es PEP, que es algo que vamos a ver en las siguientes clases, va este cliente a tener que llenar un formato especial de formato PEP, que es una declaración con una información adicional. Y además, necesariamente en casi la mayoría de los casos hay una declaración jurada de origen de fondos. Y además, en muchos de los casos también, dependiendo de si tu cliente es sujeto obligado o no, hay un formato adicional de sujeto obligado. Entonces, sobre la validación, ¿qué documentos en específico se tienen que validar? Todos esos formatos. Porque respecto de todos esos formatos se llena información. Hay muchas veces que el cliente se aburre y en una declaración jurada de origen de fondos solamente te firma la declaración y no te quiere llenar nada. Y ves incluso a la gente de la notaría llenando el nombre del representante legal, llenando como buenamente pueda el resto de la información, porque simplemente no les apetece. Y así sucesivamente en los distintos negocios. Por eso es importante instruir, capacitar, empoderar a las áreas comerciales para que de manera agradable, de manera correcta, los comerciales suelen ser muy empáticos, muy encantadores, puedan utilizar sus habilidades blandas en realmente que les brinden la información como se tiene que brindar. Lo que te quiero decir, Yul, es no basta con tener los formatos, sino que estos formatos los tengas llenos con la información que tú estás preguntando. Muchas veces eso es un problema del que están sufriendo las empresas, en mi experiencia al menos. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos quedamos hasta este punto por la clase de hoy día. Les deseo un buen fin de semana. Cualquier cosa me lo hacen saber, les he dejado mis datos en el chat grupal. Tengo creo que 2, César, gracias. Gracias a ustedes, César, gracias, Pilar. Cualquier cosa, como les digo, les he dejado mis datos en el chat grupal, me lo hacen saber. Y nos vemos en la siguiente clase del día martes. ¿Dónde, profe? Ah, Yul, se los mandé por el chat la vez pasada, pero te lo paso nuevamente por acá. Ese es mi número de celular y este de acá es mi correo. Me puedes escribir por WhatsApp y cualquier cosa, por favor, me avisan y me comentan si está quedando claro. De todas maneras, la próxima clase iniciamos con un pequeño resumen y voy a tratar de prepararles algunas preguntas para aquellas personas con las que no he tenido el gusto todavía de interactuar, para ver si está quedando claro los conceptos. La idea es que el curso les pueda servir de manera práctica. Les deseo un muy buen fin de semana. Hasta luego.